Bien, muy buenos días con todos ustedes. El día de hoy me toca disertar en relación a las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus son varias y tienen que ver con los problemas microvasculares y también macrovasculares. Primero vamos a dar ideas generales, sobre todo de la parte epidemiológica, para que tengamos mucha atención de cuán frecuentes son estos problemas, pero lo más importante, pienso yo, de esta sesión es llevarnos el conocimiento claro de que las complicaciones las podemos prevenir, al igual que podemos prevenir varios factores que contribuyen o coadyuvan a estas complicaciones. Entonces, es importante recalcar que la diabetes mellitus es una pandemia. Se le llama la epidemia del nuevo siglo y realmente ha ido paralela al aumento de la obesidad a nivel mundial. Les pongo esta diapositiva que es antigua con la única intención que se fijen en la data. Fíjense, 2003 se decía hace casi 20 años que habían 189 millones de personas con diabetes y que para el 2025 llegarían a ser 324 millones, encontrando un incremento del 72%. Las estadísticas se quedaron pequeñitas. Fíjese que el 2013 se superó la cifra proyectada para el año 2025, llegando a tener 382 millones de personas viviendo con diabetes y se esperaba que para el 2035 la cifra crezca a 592 millones, haciendo un incremento del 55% de personas que van a vivir con diabetes para el año 2035. Las proyecciones son alarmantes porque no va a haber sistema de salud que pueda manejar esto. Fíjense cómo en 1985 solamente eran 30 millones de personas viviendo con diabetes, 1997 120 millones, en el 2015 la data era de 415 millones y la proyección para el 2035 592 millones de personas. Pero estoy segura que este valor, cuando se llegue al año 35, va a quedar corto, como quedaron cortas las proyecciones realizadas previamente. Lo peor de todo es que los países que están incrementando mayormente el número de personas con diabetes son los países en subdesarrollo. ¿Por qué motivo? Porque ellos copiaron los malos hábitos, las malas costumbres de los países desarrollados. Entonces, estamos teniendo incrementos importantes de personas que tienen diagnóstico de diabetes. ¿Por qué es importante hablar de todo esto? Porque las enfermedades no transmisibles o las que le llamamos crónicas, tres de cada 4 personas van a morir por problemas relacionados a estas enfermedades crónicas y entre ellas tenemos a la diabetes, ¿no? Entonces es realmente un verdadero problema de salud. La diabetes mellitus es enfermedad crónica. Ojo, al momento actual no se cura. Por lo tanto, yo debo manejarla en forma crónica. Es una enfermedad crónica no transmisible, al igual que sus complicaciones son crónicas. Y fíjense ustedes este detalle de la historia natural de diabetes. Cuando miramos el 0, que es el punto donde diagnosticamos diabetes por los valores de glucosa, pero existe un periodo prepatogénico antes del diagnóstico en donde el cuerpo de la persona, generalmente hay obesidad para la diabetes tipo 2 y hay una secreción aumentada de insulina
para tratar de mantener normoglicemia, pero llega un momento que eso fracasa y la glucosa se dispara. Cuando llega ese momento, ya no hay exceso de insulina, sino más bien la producción de insulina comienza a caer. Fíjense que estamos hablando de 10 años antes y hay un periodo patogénico. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque desde antes del diagnóstico de diabetes, ya puedo ir encontrando complicaciones macrovasculares. En cambio, las microvasculares generalmente aparecen cuando aparece la hiperglicemia que me permite diagnosticar la diabetes mellitus. ¿Puedo intervenir para hacer prevención? Por supuesto. Si yo al obeso lo bajo de peso, 5% reducción de su masa corporal, probablemente no me haga diabetes. Si yo al diabético lo mantengo con buenos valores de glucosa, probablemente no me haga complicaciones crónicas de la diabetes relacionadas con la microcirculación. Entonces, yo puedo hacer prevención primaria, es decir, evito que la diabetes aparezca, o puedo hacer prevención secundaria. Una vez que ya tengo a la persona con diabetes, le evito que se complique. El diagnóstico de diabetes es la punta del iceberg, porque debajo de ello, en las etapas iniciales, hay un estado dismetabólico caracterizado por lipogénesis aumentada, favorecida por la obesidad, un incremento de la relación cintura-cadera, insulinoresistencia con hiperinsulinemia, dislipidemia, hipertensión, todo esto favorece la aterogénesis. Por eso habíamos dicho que cuando diagnosticamos diabetes, generalmente ya hay cambios macroangiopáticos favorecidos por estas alteraciones. Una vez que se instala la diabetes, viene la hiperglicemia y el mal control metabólico, comienzan a aparecer la microangiopatía. Entonces, bien, tenemos claridad que cuando diagnosticamos diabetes ya podemos tener complicaciones macrovasculares y a partir de la hiperglicemia mal controlada comienzan a aparecer las alteraciones crónicas que están relacionadas con la microcirculación. A todo ello, el diagnóstico le corresponde una elevación de la glucosa que antes del diagnóstico se mantiene controlada gracias a la mayor secreción de la insulina, dada como consecuencia de la insulinoresistencia. La diabetes mellitus es una epidemia que va de la mano con la obesidad. En cuanto tengamos más obesos, mayor población de diabetes vamos a tener. Se acompaña con frecuencia de hipertensión, dislipidemia, hiperuricemia, que juntos con la glucosa elevada van a favorecer la aceleración de la aterosclerosis e incrementar la morbimortalidad cardiovascular. Y aquí me viene un concepto muy importante, el buen legado metabólico. ¿Qué es buen legado metabólico? Es aquella circunstancia donde cuando diagnosticamos a nuestro paciente ya en fase clínica, lo convencemos, lo persuadimos para mantener un buen control glucémico, una hemoglobina glicosilada de 7 o 6.5 por debajo de ello, para disminuir riesgos de complicaciones crónicas y de esa manera evitarlas y de esa manera discapacitar al paciente. Recordemos que el legado es memoria y nuestro cuerpo, nuestro organismo guarda en su memoria si tuvo buen control metabólico. Si esta persona de entrada tuvo un buen control metabólico, probablemente sus posibilidades de complicaciones por diabetes disminuyan en forma importante. Pero junto con eso debo controlar presión arterial, lípidos, para así evitar las complicaciones de la diabetes. La OMS reporta que la diabetes es la principal causa de ceguera, de insuficiencia renal, de coronariopatía, ACV, amputación de miembros inferiores.
Fíjense a todo lo que nos lleva a la diabetes, que en buena cuenta nos va a traer discapacidad, invalidez. Esa persona va a ser una carga para su familia, va a ser una carga para la sociedad, una carga para el sistema de salud. ¿Y por qué me refiero en términos de carga? Porque nosotros lo podemos evitar. Podemos evitar que ese diabético se nos complique y no es difícil, pero los primeros convencidos tenemos que ser nosotros. Si nosotros no estamos convencidos, no vamos a convencer a nuestro paciente que se cuide. La Organización Mundial de la Salud nos da unos datos. En el 2014, hace 8 años, más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso y más de 600 millones eran obesos. En nuestro país, 60% de las personas están entre sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, la posibilidad de tener e incrementar nuestra carga de diabetes es altísima. En 2014, el 40% de personas adultas de más de 18 años tenían sobrepeso, 13% y eran obesas. Más de 42 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso. Desde los años 80, la obesidad se ha incrementado significativamente en todo el mundo y nosotros la comenzamos a incrementar a partir de los años 90, donde nos llega toda la comida chatarra traída de fuera. La diabetes causa mucha morbimortalidad. Es la quinta causa de muerte en el mundo en general. Quita 10 años de vida. Favorece en 2 o 4 veces la presencia de enfermedad cardiovascular, primera causa de ceguera, insuficiencia renal, amputación no traumática e impotencia sexual. ¿Qué pasa en nuestro país? 2 de cada 5 personas tienen sobrepeso y 1 de cada 5 son obesos. Esto me da el 60% de mi población tiene problemas de peso. 1 de cada 10 personas adultas tiene diabetes, 1 de cada 5 personas tiene hipertensión arterial, 1 de cada 10 personas tiene enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el panorama no es nada favorable. En el año 2012, el doctor Segundo Seclen hizo un estudio de prevalencia de diabetes y dio como resultado, se me adelantó, dio como resultado que en nuestro país en el año 2012 existían 7.1% de la población mayor de 18 años tenía diagnóstico de diabetes, pero, les hicieron diagnóstico de diabetes y de ese total, 1/3 no sabía que tenía ese diagnóstico. Se la detectaron en el momento del estudio. La diabetes va aumentando con el paso de los años, por eso si cogemos una corte, vamos a ver que vamos a tener mayor número de personas diabetes en la medida que tengamos más edad. El tema del sobrepeso, la obesidad y el síndrome metabólico es sumamente prevalente, lo que aumenta pues nuestra posibilidad de diabetes y por ende complicaciones. De hecho, las complicaciones se asocian a la hiperglicemia crónica. La prevalencia de las complicaciones aumenta en la medida que se tiene más años de diabetes. Por lo tanto, a más joven empieza una persona con diabetes, mayor posibilidad de tener más años de evolución, por ende, mayor posibilidad de tener la presencia de las complicaciones si no se cuida. La hiperglicemia juega un rol muy importante en el inicio y la progresión de estas complicaciones y la magnitud de la hiperglicemia es determinante en el desarrollo de las complicaciones tardías de la diabetes. Las complicaciones dadas por la microangiopatía van a llevarnos a ceguera por retinopatía diabética e insuficiencia renal por nefropatía diabética. Más del 95% de los casos de ceguera en individuos son menores de 65 años y asociados a la presencia de diabetes.
La diabetes es la primera causa de amputación no traumática de miembros inferiores. Todo esto constituye problemas de salud pública. En el Perú tenemos data, en el 2011 se determinó que la diabetes era la octava causa de muerte de nuestros conciudadanos. 23% de las personas con diabetes tenían retinopatía no proliferativa y 2.7% retinopatía proliferativa. La ceguera es el doble en aquellas personas que ya tienen retinopatía diabética. La diabetes es la sexta causa de ceguera. La neuropatía autonómica está entre el 37 al 41% de personas con diabetes. La neuropatía diabética alcanza casi al total de personas diabéticas, que muchas veces es desde el inicio detectadas por la electromiografía y por clínica más o menos un 50%. El 60% de nuestra población tiene problemas de peso, 60% de nuestra población es hipertensa, casi el 60% de nuestra población tiene dislipidemia, 30% de la población tiene IMA, diabetes mellitus, tercera causa de ACV, 20% de nuestra población con diabetes tiene una alteración de índice, presión arterial, tobillo-vaso, lo que ya me va hablando de una insuficiencia vascular. Y la diabetes puede causar hasta el 42% de amputaciones no traumáticas. Entonces tenemos bastante data para entender por qué tenemos que hacer prevención. Prevención primaria, evitar que la persona haga diabetes cuando tiene factores de riesgo. Prevención secundaria, evitar que la persona que ya tiene diabetes haga complicaciones tardías de la diabetes. ¿Por qué se producen las complicaciones tardías de la diabetes? La hiperglucemia produce daño del tejido y cuando este ya se presenta es irreversible. Al principio hay un daño funcional, es decir, eso lo puedo revertir, pero cuando el daño es anatómico, ya no hay marcha atrás y el daño está hecho y la enfermedad o la complicación progresa. ¿Quiénes son las células blanco de la hiperglicemia? Las células endoteliales de la retina, las células mesangiales del glomérulo renal, las células de Schwann y las neuronas de los nervios periféricos. ¿Por qué son tan susceptibles estas células? Porque son incapaces de reducir la cantidad de glucosa intracelular y esta las va dañando en forma crónica. Entonces, frente a fenómenos genéticos, porque también hay susceptibilidad genética para hacer complicaciones, cuando a esa susceptibilidad genética en la persona que ya tiene diagnóstico de diabetes se junta la hiperglicemia en forma crónica, van a haber cambios metabólicos, cambios anatómicos, cambios macromoleculares en las células blanco que van a favorecer las complicaciones crónicas. Y si a ellos se le aúna factores como hipertensión arterial, dislipidemia no controlada, las cosas se van a complicar aún más. ¿Por qué hay daño celular inducido por la glucosa alta? Porque aumentan los polioles. La vía de los polioles es la vía de los alcoholes, por la cual aumenta el sorbitol y el sorbitol se convierte pues en un azúcar. Esto es favorecida por la aromatasa. Tenemos también, aumenta la glicolización de productos avanzados. Aumenta la activación de la proteína sequinasa y aumenta la vía de las exosaminas. Todo esto juega un rol importante, favorecido por la hiperglicemia, que va a dar lugar a las complicaciones de la diabetes mellitus, las complicaciones crónicas. Entonces, habíamos dicho que hay una vía de que es el sorbitol, favorecida por la aldolasa reductasa, que eleva la glucosa intracelular. Cuando hay hiperglicemia, aumenta esta vía y esta causa daño intracelular.
Este es uno de los mecanismos que va a favorecer el daño en los órganos blancos que llevan a las complicaciones tardías de la diabetes. Además, esto favorece procesos oxidativos, inflamación, que continúa y perpetúa el daño crónico. Se acumulan los productos avanzados de la glicolización y van causando daño orgánico, daño en las células, favoreciendo pues estas complicaciones crónicas. La otra vía es el incremento de la proteína quinasa, que favorece también daños a nivel de las células, por tanto, va a favorecer la complicación, la presencia de la complicación crónica. Se favorecen factores de crecimiento celular que llevan pues a la proliferación de tejidos, ocasionando daños. Y ese es el resumen de todos los cambios que se producen favorecidos por la hiperglicemia crónica. ¿Qué complicaciones crónicas tenemos de la diabetes? Por un lado, complicaciones microvasculares, como son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Pero también tengo complicaciones macrovasculares que aparecen antes del diagnóstico de diabetes. Y eso me da lugar a la cardiopatía isquémica, a la arteriopatía periférica, a la enfermedad cerebrovascular, a la estenosis de la arteria renal, aneurismas de la aorta abdominal y la presencia temible del pie diabético, que es la suma de la neuropatía con el factor angiopático, y terminan en amputación. Las complicaciones crónicas de la diabetes se dan por daño microvascular y por una aterosclerosis acelerada. Por el daño microvascular se altera el endotelio de la retina, las células mesangiales del riñón y las neuronas y las células de Schwann de los nervios periféricos y craneales. La aterosclerosis acelerada dañan los vasos, los grandes vasos, o sea, los vasos coronarios, los vasos de la circulación cervical y cerebral y la circulación periférica de los grandes vasos. El daño en los tejidos tiene un fondo genético, pero este es favorecido por la hiperglicemia crónica y otros factores no controlados como la hipertensión y la dislipidemia. Ahora, es importante lo que habíamos mencionado del legado metabólico. A menor hemoglobina glicosilada en forma crónica, menor riesgo de complicaciones microvasculares. Esto queda en la memoria del sujeto y por lo tanto lo va a mantener controlado. Y conjuntamente, no solamente hay que ocuparnos de glucosa, sino presión arterial, lípidos, ácido úrico, para corregir todos los factores. De hecho, la hipertensión arterial es más frecuente en la persona con diabetes, de tal manera que cuando a veces aparecen juntas, a veces una de ellas precede a la otra, pero lo cierto es que cuando coexisten hay que corregir glucosa y hay que corregir presión arterial. Cuando nosotros vemos la presencia del peso alto con las complicaciones, fijémonos en este verdecito tenue, son las personas obesas, este gris sobrepeso y este es normopeso. En la medida que hay más peso, hay más hipertensión, hay más dislipidemia y hay más diabetes. Entonces, si yo hago prevención de obesidad, no llego a tener diabetes, no llego a hipertensión, no llego a dislipidemia. Tenemos que trabajar en prevención y el manejo de la obesidad no es difícil, pero hay que cambiar conductas en las personas, porque la obesidad también es un problema crónico, por lo tanto requiere de pautas crónicas para corregir. Los lípidos es otro gran problema porque favorece la insulinoresistencia, genera la lipotoxicidad y contribuye al daño
a la aterosclerosis y contribuye al mal control de las personas con diabetes mellitus. Se ha visto, y eso está ampliamente demostrado, uno de ahorita, esta es data de 1990-2010, cómo en la medida que aquellas personas que tenían ya algo de daño renal se le comienza a tener un estricto control de la glucosa, el daño renal se va atenuando o se va deteniendo. Entonces, hay data que nos explica por qué el control glucémico intensivo da beneficios disminuyendo la presencia o tardando o retardando la falla renal por efecto de la nefropatía diabética. Esta es una estadística que nos permite ver cómo en Latinoamérica qué tan frecuentes son las complicaciones. Y vemos que la enfermedad coronaria está en primer lugar, la neuropatía en segundo lugar, la retinopatía, la nefropatía, y ahí sí van en escala. Pero lo cierto es que todas las complicaciones se van presentando en tanto y en cuanto los controles sean inadecuados. La retinopatía, habíamos dicho, era el principal causal de ceguera. Vamos a tener que es importante hacer un seguimiento cuando tenemos personas con diabetes. Cuando diagnosticamos diabetes tipo 2 de entrada, tenemos que hacer una evaluación de fondo de ojo. De ser una diabetes tipo 1, se recomienda a partir de los 5 años, porque realmente la diabetes tipo 1 empieza cuando la estamos diagnosticando, a diferencia de la diabetes tipo 2, que ya tuvo un periodo prepatogénico largo. Para que se dañe la retina, tiene que haber hiperglicemia, inflamación crónica, esto favorece la hipoxia, esto altera y da lugar a angiogénesis, da lugar a daño vascular y por tanto hemorragia y edema macular. Podemos tener microangiopatía, que es favorecida pues, por todos los fenómenos que ya hemos mencionado, y la retinopatía diabética empeora en la medida que hay más años de diabetes, más altos los valores de glicosilada, esta retinopatía se va haciendo más severa y en la medida que la presión arterial, los lípidos están descompensados. Ahora, recordar que el embarazo se comporta como un acelerador de estas complicaciones. Por tanto, una mujer que tiene diagnóstico de diabetes, sobre todo de diabetes tipo 1, si se embaraza, casi sabemos que va a haber una aceleración del daño a nivel de retina. La retinopatía se puede clasificar en no proliferativa y proliferativa, siendo la proliferativa la más severa, porque es la que lleva a la ceguera, pero igual las dos son problemáticas. Tenemos que evitarlas y tenemos que hacer monitoreo de nuestros pacientes con diabetes. Se dice que al diabético tipo 1 le hago su primer examen de retina entre los 3 a 5 años, pero al diabético tipo 2, desde que lo diagnostico, porque ya tiene un periodo prepatogénico. Y a la paciente que se embaraza teniendo diabetes, hay que hacerle un control en el primer trimestre para determinar cómo está su retina y ver el avance o las complicaciones, y según el resultado se harán controles posteriores. Pasemos a la nefropatía. La nefropatía es otra de las complicaciones que se caracteriza por la proteinuria, que al principio es microalbuminuria y luego es una proteinuria marcada, masiva, y eso se debe al daño del glomérulo en la cual se afecta la filtración en forma progresiva. La nefropatía es la principal causa de insuficiencia renal. Cuando uno va a los centros de diálisis, la primera causa por la cual los pacientes están ahí dializándose es porque tuvieron diabetes e hicieron insuficiencia renal por nefropatía diabética. Hasta el 20% de pacientes con diabetes tipo 2 presentan ya algún grado de nefropatía en el momento del diagnóstico y el resto lo irán desarrollando en la medida que pasan los años y en la medida que tengan mal control metabólico.
En los estadios iniciales hay trastornos de función, luego se comienza a instalar hipertrofia e hiperplasia con expansión mesangial, engrosamiento de la membrana basal y finalmente se altera el filtrado glomerular hasta llegar luego a una insuficiencia renal. Vamos a tener que en la diabetes tipo 1, la nefropatía es un poco más tardía, en la diabetes tipo 2 es más temprana en relación al diagnóstico, el filtrado glomerular va cayendo progresivamente y cuando ya tenemos una depuración de 50 mililitros por minuto, más o menos en 5 años, nuestro paciente va a estar en insuficiencia renal crónica y necesidad de apoyo, sea dialítico o trasplante renal. La albuminuria, aparte de ser un marcador de la nefropatía, es un marcador de riesgo coronario. Y acá, al igual que las otras complicaciones, debo manejar la hipertensión bien controlada, porque recuerden que la hipertensión también es un factor importantísimo en la nefropatía, dada la nefropatía hipertensiva. ¿Qué cosa cambia en el riñón? Hay expansión mesangial, hay glomerulosclerosis, engrosamiento de la membrana basal, cambios en las células endoteliales que se ponen espumosas, aplanamiento de los podocitos, atrofia tubular, inflamación y aterosclerosis. Los estadios van del 1 al 5, en el estadio 1 es el inicial y solo hay hiperfiltración. Ojo, cuando medimos la filtración glomerular, no se alegren si encuentran 150 filtración glomerular. Allí ya estamos en un estadio 1 de la nefropatía diabética, el paciente está hiperfiltrando. En el estadio 2 ya se comienza a alterar el glomérulo, en el estadio 3 ya hay presencia de microalbuminuria, pero en forma estable. En el estadio 4, proteinuria severa, importante, síndrome nefrótico, y en el estadio 5 ya hay un deterioro importante de la función renal. La nefropatía, entonces, va a aparecer con una microalbuminuria que al principio es transitoria para luego hacerse definitiva, y el primer estadio es el aumento del filtrado glomerular. Es importante el manejo de la glucosa y el manejo de los otros factores. Y aquí vemos cómo a medida que progresa en tiempo, progresa el daño renal y va de la normoalbuminuria a la insuficiencia renal crónica. Y es importante citar que en la medida que hay falla renal, hay falla cardíaca. La albuminuria es un predictor de enfermedad renal. Pasemos a la neuropatía diabética. La neuropatía diabética tiene una presentación heterogénea, pero lo que sí podemos decir que es la complicación más temprana del diabético tipo 2. Generalmente cuando lo diagnosticamos de diabetes, si le hiciéramos una electromiografía, es alta la probabilidad de encontrarle neuropatía diabética. Al principio solamente vamos a encontrar daños funcionales, para luego se van a presentar daños anatómicos irreversibles y allí es donde va a aparecer la clínica caracterizada pues por el dolor, por las zonas de anestesia, la dificultad que dan para la movilización, la marcha, sobre todo por el tema del dolor. Es una causa fundamental de pie diabético y eso tiene su razón de ser. Como hay zonas de anestesia, muchas veces el paciente se está politraumatizando en un punto hasta que hace una úlcera y esa úlcera se gangrena y ahí vienen las complicaciones y termina amputado. Aumenta la neuropatía si hay consumo de alcohol, tabaquismo, no tiene un tratamiento curativo, es manejo de control y hay neuropatía autonómica, entre la cual vamos a encontrar la disfunción eréctil, que se da hasta el 75% de los casos, y hay neuropatía periférica que vamos a ver. ¿Cuál es el causal? Siempre la hiperglicemia. Aumentan los productos, la glicosilación de las proteínas, se deteriora el nervio, se desmieliniza y de esa manera da la neuropatía. Pero por otro lado también va a haber cambios metabólicos que llevan a hipoxia endoneural.
La neuropatía la podemos dividir en somática y autonómica. La somática, la que más vemos en la clínica, es la polineuropatía diabética, que es simétrica en miembros inferiores. Se caracteriza por dolor, dolor tipo hincada, dolor ardiente. El paciente muchas veces no soporta el roce de la sábana, le quema, le arde, le hinca, no lo deja dormir. Pero también puede haber una neuropatía a nivel de nervios, a nivel de focal, es decir, mononeuropatías, ¿no? Pero lo más frecuente es la neuropatía periférica simétrica, ambas extremidades inferiores. Pero también hay neuropatía autonómica que se manifiesta como gastroparesia. El paciente tiene sensación de llenura precoz, vómitos, molestias urinarias, no depleta bien la vejiga, siempre hay residuo, problemas intestinales caracterizados por periodos de diarrea y estreñimiento, problemas cardiovasculares, etc. Ahora vamos a mencionar las complicaciones macrovasculares. Estas son las responsables, las que vienen originadas por el fenómeno ateroesclerótico, es precoz, ya desde que diagnosticamos diabetes y encontramos algo de daño, es causa de morbimortalidad y aumenta cuando también hay dislipidemia, tabaquismo, hipertensión arterial. La microalbuminuria y la proteinuria es un marcador importante de enfermedad cardiovascular. La cardiopatía isquémica es muy frecuente en la persona diabética, puede cursar con infartos que pueden ser también silentes, es decir, sin dolor por la neuropatía. Esta cardiopatía silente es bastante frecuente y la detectamos muchas veces por cambios en el electrocardiograma. El paciente diabético puede ir a insuficiencia cardíaca por estos daños crónicos de la diabetes que van dañando su macrocirculación. La diabetes entonces va a dar eventos cardiovasculares y se ha visto cómo en la medida que se cuidan todos los factores que descompensan y permiten el avance de estos cambios, podemos de alguna manera detener este daño. El buen control metabólico en lo que más reduce es realmente en los cambios microvasculares, más que en los cambios macrovasculares. En los cambios macrovasculares tenemos que impactar en la hipertensión, en la dislipidemia y en todos los factores que van agravando la enfermedad. La enfermedad coronaria es sumamente frecuente en la persona diabética y esto va de la mano con el aumento del LDL colesterol. Ustedes habrán escuchado que actualmente existen tratamientos intensivos para tratar de mantener el LDL colesterol en las personas que tienen diabetes por debajo de 70, para así disminuir sus riesgos. La arteriopatía periférica es otra complicación frecuente en la persona con diabetes por daño macrovascular. Se va a presentar generalmente como claudicación intermitente. Eso quiere decir que el paciente va a tener momentos en que camina y se va a tener que detener por dolor intenso por problema circulatorio. Más adelante hay dolor en reposo y cuando este deterioro de circulación es muy severo, puede ir a la gangrena, que se ve favorecida cuando hay neuropatía, porque siente, no percibe, entonces se va traumatizando. Eso aunado a la insuficiencia vascular le genera pues una isquemia severa con necrosis y posteriormente eso tiene que terminar en amputación. Para determinar arteriopatía periférica, aparte de la anamnesis, podemos valernos de varios exámenes, como la determinación de la presión arterial tobillo-brazo para determinar pues el diferencial. A veces estos pacientes se pueden beneficiar por revascularización de puentes grandes, pero no siempre lo es porque va a depender mucho de cuán comprometido esté toda la parte sistémica. Recordemos que la diabetes hace daño sistémico. Es conocido que la persona con diabetes también nos puede hacer insuficiencia, enfermedad cerebrovascular, sea por
accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o isquémicos. Existen una frecuencia aumentada al doble de estos eventos en la persona diabética, eso aunado pues por la hipertensión, dislipidemia, que muchas veces cuando no se controla la glucosa tampoco se controlan los otros factores. Entonces es importante hacer profilaxis y es por ello que muchas veces a las personas con diabetes se les da antiagregantes o anticoagulantes dependiendo de cada caso. El pie diabético es la suma de macro y microangiopatía, es la suma de la neuropatía favorecida por la hiperglicemia con la insuficiencia vascular periférica. Y la severidad va a depender del grado de circulación, del grado de infección. Toda vez que nosotros vemos un pie diabético, tenemos que clasificarlo. Esta es una de las clasificaciones más usadas para poder estandarizar. Se dice que en grado 0 no hay ningún tipo de lesión. Grado 1 en pie diabético es una úlcera superficial. Grado 2, ya la úlcera es profunda, alcanza celular subcutáneo, afecta tendones, ligamentos. Grado 3, y es más profunda y hay compromiso óseo, osteomielitis. Grado 4 es la gangrena localizada, amplia. Y el grado 5 es la gangrena extensa. Generalmente grado 4 y 5 terminan en amputación. En los 3 primeros estadios se puede intentar con curaciones, con antibiótico-terapia, poder revertir esas úlceras, pero grado 4 y 5 muchas veces van a terminar en amputación. Ahora bien, hemos hablado de la importancia que tiene la hiperglicemia y el no control de la hipertensión, de los lípidos, del ácido úrico en la presentación de las complicaciones tardías de las personas con diabetes. Es importante mencionar que la persona que es diagnosticada de diabetes tiene que tener cambios en el estilo de vida, y estos cambios en el estilo de vida están relacionados con una alimentación sana, con actividad física, con buenos hábitos de sueño y evitar todo tipo de vicios como cigarro, que es dañino para la macrocirculación, y el alcohol. Los cambios en el estilo de vida no están exonerados porque al paciente le demos tratamiento con pastillas o con insulina. Esto va de todas maneras y de entrada. Cuando recién diagnosticamos a un diabético, podemos hacer uso solo de cambios en estilos de vida y muchas veces logramos el control metabólico. Ese control se puede mantener por 4 o 5 años en la medida que el paciente sea estricto, en la medida que el paciente se cuide, en la medida que el paciente tenga normopeso o por lo menos haya reducido un 5% de su índice de masa corporal. No acostumbremos a la persona con diabetes a solamente el manejo farmacológico. Este es parte del manejo, importantísimo. Y yo me atrevería a decir que es uno de los pilares básicos y algo que tenemos que enseñarle a nuestro paciente diabético, que el azúcar y todo lo que está relacionado con azúcar, como son los hidratos de carbono simples, que es lo que encontramos en el azúcar refinada, son sumamente dañinos. No hay poquitos, el paciente le va a decir, me pongo un poquito de azúcar. No, no hay poquitos, es 0 azúcar. Es quizá en lo único que tenemos que ser totalmente radicales. Nada de azúcar, excepto el paciente haga hipoglicemia. Es la única situación donde una persona con diabetes podría estar tomando hidratos de carbono simples o azúcar refinada, ¿ya? Entonces, los cambios en estilo de vida son importantísimos. Además, manejo de la dislipidemia, LDL tan bajo como sea posible, control estricto de la presión arterial, para así evitar el daño macrovascular.
En cuanto a las terapias, existen cada vez más número de fármacos que nos permiten hacer combinaciones que logran los objetivos terapéuticos en nuestro paciente. Y en cuanto al manejo de la diabetes per se con fármacos, cada día tenemos más líneas de fármacos que nos permiten adaptar no solamente a las características de nuestra persona con diabetes, a su economía, sino también a los riesgos. Hay gente a la cual la diagnosticamos y ya tiene daño renal, estadio 1, estadio 2. Tengo productos que son los SGLT2 que me van a proteger riñón y corazón. Entonces yo beneficio a mi paciente de entrada con este tipo de productos. Hay personas a las cuales la diagnosticamos en forma temprana porque hay gente que sabía que tenía factores de riesgo, tenían obesidad, tienen controles periódicos en los trabajos y los diagnosticamos temprano. Con ellos probablemente podamos empezar con solamente metformina o metformina asociado a uno de los fármacos. Pero tenemos ahora para individualizar y de tal manera que tengamos a nuestro paciente en el mejor control posible, sin ponerlo en riesgo, por supuesto, de hacer hipoglicemia. Generalmente los fármacos nuevos que tenemos, de las nuevas generaciones, no tienen riesgo alto de hipoglicemia. Los grupos de fármacos con alto riesgo de hipoglicemia básicamente son las sulfonilurias, lo que usábamos con frecuencia como es la glibenclamida, y el uso de la insulina. Los demás fármacos tienen mecanismos diferentes que nos bajan ese riesgo de hipoglucemia. Y debo adecuar a mi paciente y de entrada no nos llame la atención que podamos usar 2 o 3 fármacos, incluso hasta 4. Cualquier determinación de manejo que hagamos va a estar dado principalmente por las características de nuestros pacientes y por sus riesgos. Lo cierto es que yo debo hacer todo el esfuerzo junto con mi paciente para mantenerlo en normoglicemia, nada que es diabético y puede tener 150 de glucosa, eso ya no es válido ahora. A mi paciente lo tengo que tener lo más cercano a lo normal posible de glucosa, el LDL tan bajo como pueda bajarlo, con dieta, con fármacos, la hipertensión arterial bien controlada, el peso, si no logro peso ideal, por lo menos que Doctora, baje. recién terminé cuando ya los valores pasarían más de 30. Perdón, repita Había una por favor, no resistencia a le la entendí. insulina. Perdón. Repita la pregunta. Diabetes es... Entonces, vamos a ponernos metas. La meta de hemoglobina glicosilada para los europeos es 6.5, para los americanos es 7%. El colesterol LDL debe estar por debajo de 100, la presión arterial entre 120 a 130 con 80, el ácido úrico normal, peso ideal si logramos índice de masa corporal normal, pero por lo menos reducir 5% del peso. Entonces tenemos que ser exhaustivos con nuestro paciente para mantenerlo bien controlado. ¿Qué situaciones me impiden ser exhaustivo? Por ejemplo, pacientes ancianos que vivan solos, que tengan retinopatía. No voy a querer tenerlos en 70 de glucosa porque lo más probable es que lo ponga en un alto riesgo de hipoglicemia. En ellos tengo que ser cauto. A más joven el paciente, más tiempo para evolución de diabetes, mayor posibilidad de complicaciones. A más tarde se presenta la diabetes, menos años de evolución, menos tiempo para que hagan las complicaciones de la diabetes. Entonces,
Yo puedo hacer prevención primaria, es decir, aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para hacer diabetes, como es la obesidad, el antecedente familiar, el antecedente de diabetes gestacional, el haber tenido hijos macrosómicos, esa es gente que tiene factores de riesgo. En ellos puedo evitar la diabetes. Y en aquellas personas que ya me hacen diabetes, puedo hacer prevención secundaria evitando que me hagan complicaciones. Esta es la última diapositiva. He tratado de hacer un resumen de las complicaciones, tomando como punto de partida lo que es común a estas complicaciones crónicas y terminando pues con la importancia que tiene el buen control de la diabetes y los factores acompañantes para evitar estas complicaciones. Espero cualquier tipo de interrogante, comentario, aporte que deseen hacer, encantada. Sandra, sí, doctora, dígame. en una parte de su exposición mencionó que las células endoteliales, mesangiales, eran las más afectadas. ¿Por qué razón? No alcancé a escuchar, disculpe. Ya, porque son incapaces de modular las grandes concentraciones de glucosa que se concentran, y la glucosa alta es la que daña. Hay órganos que no requieren de la insulina para ingresar a la célula. Y en la medida que esos órganos no requieren de insulina para ingresar en la célula, son los que más se dañan. Ok, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Siéntanse en la libertad de comentar, preguntar, cuestionar lo que deseen. Andrea, puede preguntar o comentar. Sí, Le doctora. escucho. Como reemplazo del azúcar, bueno, quería saber qué tan eficiente o qué tan bueno es el hecho de, si el paciente nos insiste mucho en que, por ejemplo, no puede tomar café sin azúcar, reemplazarlo por panela, por stevia, qué tan bueno o eficiente es. Le explico. Mire, nosotros le tenemos que enseñar a nuestro paciente con diabetes que el azúcar, por ser un monosacárido, se absorbe inmediatamente. Por eso es lo que yo uso cuando el paciente tiene hipoglicemia. Le hago consumir azúcar, que se absorbe al toque, no requiere desdoblarse, como la fructosa que se desdobla, la galactosa, etc. Es un monosacárido y se absorbe inmediatamente y llega a circulación. Por eso me corrige tan rápido una hipoglicemia. Entonces, cuando el paciente consume azúcar como tal, nos hace picos de hiperglicemia y esos picos de hiperglicemia van dañando. Cuando el paciente come fruta, la fruta se tiene que ir desdoblando y el pasaje de la glucosa a la sangre es como en escalera, no es rapidito, sino es progresivo en el tiempo. Entonces no me da un gran pico de hiperglicemia. Esa es la diferencia más importante. Es por ello que nosotros les enseñamos a la persona con diabetes que el azúcar está prohibida, excepto si hace hipoglicemia. Y dependerá del tipo de fármacos que use para hacer hipoglicemia. Por ejemplo, si usa metformina, no hay mecanismo por el cual la metformina le produzca hipoglicemia. La metformina evita que la glucosa se suba, mas no me baja la glucosa, que es diferente. En cambio, cuando yo le inyecto insulina, cuando le doy una glibenclamida, sí le estoy bajando la glucosa, por lo tanto le puedo provocar hipoglucemia. Entonces al paciente hay que decirle, el azúcar prohibido total, excepto si hay hipoglucemia, ¿ya? Hay cosas que es imposible que las tomes sin sabor dulce, pues yo no me imagino tomando una chicha morada sin sabor dulce, sería imposible. Un vaso de leche nos lo podemos tomar, un té helado nos lo podemos tomar, probablemente el café lo pueda tomar sin azúcar, pero es bien difícil creer que voy a tomar una chicha morada sin azúcar. Entonces allí echo mano de los edulcorantes, es decir, saborizantes con sabor dulce, más no tienen calorías, no tiene azúcar.
Una buena alternativa es la stevia, porque la stevia viene de una planta. Pero también hay productos químicos como los que antes se usaban, como la sacarina, por ejemplo, que me daba el sabor dulce, el aspartame, ¿no? Evitamos la panela, evitamos la miel, porque vamos a tener índices glicémicos importantes. Hay que recomendarles que sea edulcorante, o sea, saborizante, sabor dulce, más no tiene contenido calórico. No sé si le he contestado su pregunta. Sí, doctora, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra interrogante o comentario? Si no, sí. A ver, Luis Fernando, dígame. Sí, doctora, usted había mencionado en la parte de neuropatía diabética que no había un tratamiento curativo. Es decir, el paciente, una vez No que había desarrolla, tratamiento, perdón, no le escuché, que no había que no había tratamiento. un tratamiento curativo. O sea, que una vez que desarrolla ya no se puede revertir. Esto, Ya, si me podía volver a explicar. sí, claro que sí. Miren, hablando de diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1 es diferente. La diabetes tipo 1 casi empieza cuando lo diagnostico al paciente, porque su fisiopatología es daño autoinmune de la célula beta. En cambio, el diabético tipo 2 es otro mecanismo, tiene un periodo prepatogénico largo, que al principio hay mecanismos compensatorios por los cuales mi paciente está en normoglicemia, pero a expensas de una hiperinsulinemia, hay insulinoresistencia que va causando daño. Cuando la neuropatía diabética ya me ha ocasionado daño estructural, anatómico en la célula de Schwann o en el nervio, eso ya es irreversible. Cuando solamente es funcional, que es al principio, eso puede revertir al 100%. Había mencionado que cuando nosotros diagnosticamos diabetes, porque la hiperglicemia está en valores que ya califica para hacer diagnóstico de diabetes, muchas personas ya tienen neuropatía periférica. E incluso si yo a todas las personas con diabetes recién diagnosticada los someto a una electromiografía, a través de este examen puedo detectar el daño neuronal estructural. Y allí yo ya le digo que el daño ya está hecho. Cuando se daña la estructura ya no hay cura, hay manejo, hay soporte. ¿Qué es lo que más le fastidia a la persona que tiene neuropatía? El dolor. El paciente con dolor neuropático le quema el agua, le quema la sábana, le arden las piernas, no lo deja caminar, tiene dolores, tiene hincones, pero además tiene zonas de anestesia que los ponen en gravísimo riesgo de hacer pie diabético, porque muchas veces tienen un clavo en el zapato, no lo sienten y se están traumatizando. O yo he tenido la oportunidad de ver pacientes que en medio del frío se ponen bolsas de agua caliente. Eso es fatal para la persona con diabetes. Bolsas de agua caliente, se ha picado la bolsa, se ha derramado y se han quemado los talones, ¿no? Entonces, cuando la estructura ya está dañada, y eso es irreversible, yo manejo el dolor, yo manejo el síntoma. No sé si le he contestado su inquietud. Sí, doctora, me quedó más claro. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. Bien, si no tienen más comentarios, preguntas, aportes, yo no me cansaré de decirles que nosotros, como médicos, independientemente del área en que nos toque trabajar, siempre vamos a tener la oportunidad de tener pacientes con diabetes, en cualquier área que trabajemos. Y también siempre vamos a tener la oportunidad de hacer prevención con nuestro paciente diabético. Un paciente obeso, ayúdenlo a bajar de peso. A un paciente que tiene familia directa,
y aunque no tenga obesidad, que ya tenga hábitos saludables de vida en la alimentación, que haga ejercicio, así retarda o evita la diabetes. Y si ya les toca tener a un paciente con diabetes ya diagnosticada, eviten las complicaciones tardías, porque son invalidantes. Ese es todo el mensaje que les quería traer y será hasta la próxima oportunidad que tengamos clase o otro seminario. Gracias. Gracias a ustedes por la atención brindada. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora, disculpe, no se olvide apagar la grabación, por favor. Allá.